Saludos, nos encanta compartir con ustedes hoy en Uno Idea, nuestro enfoque, sus resultados y ponemos la seguridad al servicio de la productividad. Hoy traemos un tema que queremos enfocarlo para hacer procesos de inducción. Tiene que ver con la identificación de los peligros y la evaluación del riesgo y el establecimiento de controles. Entonces, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar sobre 4 elementos: conceptos, ejemplos, normas y gestión. Esos 4 elementos básicos son los que vamos a entrar a revisar el día de hoy. Entonces, conceptos. Tenemos 3 conceptos que normalmente tenemos una mezcla entre sus diferentes significados. Y el primer concepto tiene que ver con el peligro. Entonces, el peligro tiene una característica específica, una característica especial. El peligro hace referencia a aquella fuente, situación o acto, y la palabra clave, resaltémosla, potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Por eso nosotros consideramos de que todo es un peligro, porque todo tiene la capacidad o el potencial de generar daño. El otro concepto tiene que ver con otra característica del peligro es que se identifica. Entonces nosotros hacemos la identificación de los peligros, ¿sí? Y se establece si existe un peligro y se definen las características de este. Por el otro lado tenemos como concepto el factor de riesgo. Entonces es un elemento cuya presencia o modificación aumenta la, resaltémosla, probabilidad de generar un daño a quien está expuesto a él. Entonces resaltemos, expuesto. Es 2 palabras importantes que entran a definir la definición de factor de riesgo: probabilidad y exposición. Esos 2 componentes, esas 2 palabras son los que marcan la diferencia frente al peligro, que tienes un potencial. Ahora, ¿qué pasa con los factores de riesgo? Entonces los factores de riesgo nosotros los clasificamos, el peligro lo identificamos, el factor de riesgo lo clasificamos, y cada una de estas clases tiene unas subclases que vamos a ver como ejemplo más adelante. Entonces encontramos físicos, químicos, biológicos, biomecánicos, psicosocial, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Entonces estas 7 clases de factores de riesgo son los que están definidos. Ahora, el riesgo, entonces, otro concepto que habla sobre una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más, resaltémosla, exposiciones o eventos peligrosos, y resaltemos severidad del daño que puede ser causado por estos. Entonces, mire que ya tenemos 2 componentes importantes o 2 criterios, 2 palabras que, digamos, nos diferencian en lo que tiene que ver con la definición del riesgo. Uno tiene que ver con la exposición y tiene que ver con la severidad. O sea, ya estamos hablando de la consecuencia desde el punto de vista de ser cualitativo, una forma de calificación cualitativa. Por eso nosotros el riesgo lo valoramos, nosotros valoramos el riesgo y entramos a determinar esa valoración cual y cuantitativa, dependiendo de acuerdo a la matriz cuantitativa, el resultado de esa combinación, de ese nivel de probabilidad por ese nivel de consecuencia, me da un valor cuantitativo, pero yo lo puedo calificar de manera cualitativa, como no aceptable, no aceptable o aceptable con controles específicos, mejorable o aceptable, nivel 1, 2, 3 y 4. Entonces, entendiendo eso, miremos 2 ejemplos. Entonces, primer ejemplo, factores de riesgo físicos. Hablamos de ruido, hablamos de iluminación, hablamos de temperaturas extremas, calor o frío, hablamos de vibraciones, hablamos de radiaciones ionizantes, no ionizantes y radiaciones ionizantes. También podemos encontrar los biomecánicos. Entonces encontramos las posturas prolongadas, ¿sí? Bípeda o sedente, los movimientos repetitivos, el sobreesfuerzo y el manejo de cargas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esos 4 subclases del factor de riesgo biomecánico.
Ahora, en ese orden de ideas, ¿qué ocurre? Que tenemos una normatividad, en este caso, una norma, la Guía Técnica Colombiana, ¿sí? Que es la guía que nos permite identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo como referencia, y ya desde el punto de vista legal tenemos el decreto 1075, que es el decreto único del sector trabajo, en su capítulo 6, seguridad y salud en el trabajo. El artículo 22467 nos habla de los objetivos de la política y que este objetivo es parte de la identificación de los peligros y de valorar los riesgos y establecer los controles respectivos. Desde el punto de vista de las obligaciones del empleador, también tenemos la identificación de los peligros, del trabajador que contribuya en ese proceso y que los conozca. Documentación, en documentación también debe estar documentada la matriz. Debemos hacer conservación de documentos, ¿cierto? Deben estar disponibles para la consulta. Debemos tener la identificación de peligros. Tenemos que gestionar los peligros y los riesgos y debemos establecer esas medidas de prevención y control adicionales. Entonces, ¿cuál sería esa gestión? Entonces, esa gestión tiene que ver con medidas de intervención cuando los factores de riesgo son críticos, o sea, niveles de riesgo 1 o 2, y puede ser mejorable 3, ¿cierto? Tenemos que entrar a establecer, a eliminar o sustituir, ¿cierto? Los procesos y equipos, específicamente se enfocan estos, en procesos y equipos, o controles de ingeniería, que son en el medio, ¿cierto? Colocar una barrera entre el factor de riesgo y el trabajador, o desde el punto de vista administrativo, inspecciones o procedimientos, y desde el punto de vista de los trabajadores, entonces los elementos de protección o equipos de protección contra caídas, por ejemplo, como tal. Entonces tenemos medidas de control, fuente, medio y trabajador, y medidas de intervención, eliminación, sustitución, control de ingeniería, administrativos, equipos y elementos de protección personal. Ahora, la valoración de riesgo. Entonces, vimos que el riesgo lo valoramos y es el proceso de evaluar los riesgos que surgen de un peligro teniendo en cuenta la suficiencia de los controles. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de las medidas que tenga implementadas en fuente, medio o trabajador, voy a determinar ese nivel de probabilidad que lo voy a multiplicar por ese nivel de consecuencia y eso me va a dar un resultado. Entonces yo identifico el peligro, clasifico el factor de riesgo, gestiono el factor de riesgo, gestiono las medidas a implementar, evalúo y lo más importante, decido. Es decir, nosotros nos devolvemos un momentico acá, resaltémoslo, decidir, fundamental, importante. Esto es lo más importante y esto realmente es el sustento de este módulo, es que tengamos la claridad mental de que nosotros como personas y como individuos somos los que decidimos si nos exponemos o no a un peligro. Ojo con eso es importante. Usted tiene la capacidad de decidir, ¿sí? De decidir si se expone a un factor de riesgo porque considera que las medidas implementadas son suficientes o no. Ahí es donde nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad y esa habilidad para poder identificar y determinar si estoy en condiciones, porque tengo el conocimiento, porque tengo las medidas, para reducir el riesgo. Recuerde, siempre va a haber un riesgo residual. Tengo que reducirlo a un punto de manera tal de que se convierta en aceptable. Usted es el que decide si ejecuta o no la actividad bajo esas condiciones. O si definitivamente es no aceptable bajo esas condiciones y tenemos que ir a implementar otras medidas que nos permitan reducir el riesgo y poderlo ejecutar de manera segura. Entonces, para recordar, el peligro se identifica y se caracteriza por el potencial. El factor de riesgo se clasifica y se caracteriza por la probabilidad y la exposición, ¿cierto? Y el riesgo se valora y es un resultado que puede ser cual y cuantitativo y que usted, como persona, como individuo, como trabajador, colaborador, como ser humano, tiene la capacidad de decidir. Entonces, nos encanta compartir con ustedes en Uno Idea nuestro enfoque, sus resultados, la seguridad al servicio de la productividad. Abrazos, bendiciones,
y se cuida.